Tesalonicenses. Ay, me cogí así. Buenas noches, gente linda, buenas noches, gente fantástica, gente especial, gente que se congrega en este fantástico lugar. Bienvenidos a este maravilloso show. Hoy en la Comunidad Cristiana de Transformación vamos a tener la segunda parte del mensaje titulado Las obras de un salvo. Las obras de un salvo. Diga conmigo, las obras de un salvo. Y vamos a extraer los principios de la primera epístola del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, versos del 9 al 24. Y vamos a leer en pantalla, los que estamos acá en el auditorio, y la gente que nos está viendo desde otro lugar, Kazajistán, en Jurutungo, en cualquier parte del mundo, vamos a ver en pantalla también. Dice así: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mira, este verso 9, para los que creemos en la salvación imperdible, para los que creemos en la predestinación, en la escogencia de Dios, este texto es clave. Porque a ti Dios no te llamó para ira, para condenación, sino para alcanzar ¿qué? Y solamente hay un medio para alcanzar esa salvación, y es a través de Jesucristo. ¿Cuántos creen que Jesucristo se puede perder? La salvación es de Jesús. Como Jesús no se pierde, la salvación no se pierde. ¿Listo? Dice así: Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros, edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Me encanta, me encanta, me encanta. Dice en el verso 12: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. El que tiene oídos, que oiga. Y que los tengáis con rabia, que hablen mal de ellos, que los menosprecien, que digan que ellos se roban la plata, que están en pecado. Tened paz entre... Eso dice la Biblia, lo que acaba de decir. ¿No? ¿Qué dice? Que los tengáis con poquitico cariño, que cada vez que ellos hablen contradigan lo que ellos dicen. En Creta sí hacen eso, aquí no. Que los tengáis en mucha estima y agapao, dice en griego agapao, por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con algunos. Con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Este es bien importante. Estos son de los mandantes, de las obras que más me gustan a mí. Estad siempre tristes. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Palabra de Dios. Muy bien. Siempre se ha enseñado en el Evangelio, en las buenas noticias, en los que creemos en Jesucristo, que nosotros no tenemos que hacer ningún tipo de obra para obtener la salvación. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en eso?
Yo no tengo que hacer ningún riego, ningún ritual, ninguna carrera, no tengo que pagar ninguna penitencia, ni quemar incienso, ni pegarme con ruda. Hermana, ya a esta hora ya no, debiste haberlo hecho ahorita. Sí, se me fue la paloma. No lo hace Ashley. Obras. No tenemos que hacer absolutamente nada para obtener el regalo de Dios, la salvación. No lo tenemos que hacer, porque el Señor Jesús pagó en la cruz del Calvario por todo lo que nosotros debiéramos haber hecho. En doctrina de salvación no vamos a hablar en este momento de doctrina de salvación porque nos alargaríamos mucho. Pero sí les quiero comentar lo que dice la Biblia acerca de las obras. El apóstol Santiago escribe en el capítulo 2 que hay una correlación entre las obras de salvación y las obras que muestran que yo soy salvo. No es que yo tenga que hacer obras para ser salvo, sino que yo tengo que hacer obras para demostrar que yo soy salvo, para demostrar que yo tengo el resultado de haber creído en Cristo en mi corazón. En la persona que no crea en Jesucristo no va a obtener ningún medio de transformación, de cambio. Voy a hacer una pregunta. Hermana, ¿tú por qué eres cristiana? Muy bien, no sabe, no contesta. ¿Tú por qué eres cristiano? Porque Cristo murió por ti y Él mora en tu corazón. ¿Tú por qué eres cristiana? Porque crees en Jesucristo. Listo, amén, amén. Listo, tranquila. ¿Cuántos creen que la salvación se hereda? Amén. Porque somos amigos. Se hereda. La salvación es mía, es individual. La salvación es mía. Yo no le puedo dar a mi hijo salvación. Santi, porque tú eres mi hijo, yo te dejo mi salvación. No te preocupes, pórtate como se te dé tu cochina gana. Que no. Yo no soy cristiano ni soy salvo porque mi mamá me heredó la salvación. La salvación es una herencia con base en la adopción, pero estamos hablando de nosotros como creencia, ¿cierto? Tú perteneces a una iglesia, entonces tú eres cristiano. ¿No? Yo no soy cristiano porque pertenezco a una iglesia. Yo soy cristiano. Exactamente. Demuestro que Cristo está en mí. Yo soy cristiano. Es que el cristianismo es un ismo. Pero entonces ponle pues cuidado. Mi pregunta es: ¿tú eres cristiano porque vas a la iglesia? No, nunca. Tú eres cristiano porque crees en Jesucristo. Entonces viene una cosa bien importante. ¿Qué es la iglesia? Eso. Yo no los estoy corchando. Lo acabaste de decir bien. ¿Es el qué? Y yo soy parte. Puede que yo sea una oreja del cuerpo de Cristo. Puede que yo sea una pestaña en el cuerpo de Cristo. Puede que yo sea una mano, la nariz en el cuerpo de Cristo. Pero cada uno de los que están aquí en esta noche son parte del cuerpo de Cristo. Entonces, la iglesia en sí, ¿qué es? ¿Y usted es parte de ese cuerpo? Sí, amén. Usted es una roca viva que está ahí. ¿Están conmigo? Les estoy hablando de conceptos básicos que ya están ahí, ¿cierto? Es una introducción para el mensaje de hoy. El mensaje de hoy, ¿cómo se llama? Las obras de un salvo. Entonces, para poder hacer obras, yo primero, ¿qué tengo que entender? ¿Que soy qué? Si yo no entiendo que soy salvo, no voy a poder hacer las obras de un salvo. Voy a colocar un ejemplo chistoso. ¿Cuántos de los que están aquí son camioneros? ¿Usted es camionero? ¿Cierto? Entonces no puede hacer la labor de un camionero. Yo me subí mucho a camiones.
Para poder demostrar que yo soy salvo, tengo que primero entenderlo, creerlo en el corazón y vivirlo con pasión, vivirlo con fervor, vivirlo con las vísceras, vivirlo con las entrañas, con el colon, con el segundo cerebro del cuerpo. Porque si usted no lo vive, usted va a estar en una religión. Y lo que menos queremos en transformación es que usted viva en una religión. Aquí no le vamos a dar látigo a usted. Dios sabe que aquí no le vamos a dar látigo a usted, porque esa no es nuestra forma de predicar la palabra de Dios. Pero sí le vamos a confrontar con la verdad, con la Biblia, lo que dice la Biblia. El carácter que usted y yo tenemos malformado, dañado, nocivo. Dios quiere que usted y yo cambiemos eso. ¿Están conmigo? Muy bien. ¿Listo? Ya estamos claros. ¿Ustedes son salvos? Yo soy salvo. Perfecto. Bien, aquí Tesalonicenses. El apóstol Pablo le está escribiendo a los tesalonicenses porque en la iglesia de Tesalónica estaba ocurriendo algo interesante. ¿Qué estaba ocurriendo en esa iglesia? En esa iglesia, los hermanos de la iglesia de Tesalónica se estaban muriendo, estaban yendo a la presencia del Señor y no habían visto la segunda venida de Cristo. Hace 2000 años se predicó más de la segunda venida de Cristo que del reino de Cristo. ¿Quiere decir que los hermanos estaban equivocados? No, no estaban equivocados los hermanos. Lo que pasa es que a los hermanos de la primera iglesia, de la iglesia primitiva, se les entregó una información, se le entregó un legado. ¿Cuál fue ese legado? La Biblia, que se cerró hace 2000 años, el Nuevo Testamento. Se les entregó a ellos. Y como se les entregó a ellos, ellos tenían en su corazón, en su ser, la necesidad apremiante, apurante y rápida de que Jesucristo ya estaba a la puerta, como dice Apocalipsis capítulo 3, verso 20. He aquí yo estoy a la puerta y ¿qué estoy haciendo? Llamando. Ese mensaje fue para ellos rápido, fue para ellos urgente, apremiante. Entonces, ¿qué pasó? Los hermanos pensaron que a ellos les iba a tocar ver al Señor descender como lo había prometido. Pero resulta que en Tesalónica se empezaron a morir. Y entonces empezaron a entristecerse. Capítulo 4 dice eso. Se empezaron a entristecer porque no estaban viendo la promesa cumplida. Entonces Pablo rápidamente fue y le dijo a ellos: no se preocupen. No se preocupen, que lo que ustedes están esperando no es un reino terrenal, sino que es un reino celestial. Pero para poder vivir en ese reino celestial, ustedes tienen que aprender a vivir aquí lo que van a experimentar allá. Ustedes se tienen que empezar a programar desde acá cómo van a empezar a vivir allá. Dios no quiere en su santidad que ninguna cosa corrompida, mala, nociva y dañada llegue al cielo. Parece una cosa chistosa lo que le estoy diciendo, o de niño, pero la santidad de Dios mata. Entonces Dios no quiere que usted y yo lleguemos allá. ¿Para qué? Ser exterminados. Él quiere que cuando usted y yo entremos al cielo, entremos a la Nueva Jerusalén, después del milenio, cuando entremos a la Nueva Jerusalén, todos los que estemos viviendo allá podamos aceptar a la nanis que tienen el sentimiento mutuo. Todos podamos llegar allá y aceptarnos los unos a los otros. Si ustedes miran en las epístolas paulinas, una de las frases recurrentes es: sopórtense los unos a los otros, lleven las cargas los unos de los otros, tengan paz los unos con los otros y con todos, ámense los unos a los otros. A un niño hay que enseñarle que sea malo. A un niño hay que enseñarle lo bueno. Un niño, vea, yo tengo como 7 hijos. Yo tengo hijos. Y a mí, si por mí hubiera sido, yo hubiera tenido para ahí 12 hijos. Yo soy muy paternal. Yo soy muy paternal. Y yo me la llevo. Está nada enamoradora. Pero a mí me gusta criar bebés. En fin, después les cuento eso. El tal es que yo tuve la experiencia con mis hijos pequeños. Tengo un hijo que está en otro país en este momento, ahora en los Estados Unidos. Y cuando él estaba recién nacido, él empezó a crecer. Una vez íbamos caminando por el centro de la moda en Itagüí y había un maniquí desnudo, o sea, un maniquí sin ropa. Y el niño
llegó y se le acercó y empezó a tocarle la parte de la ingle, la supuesta vagina al maniquí. Y miraba a ver quién lo estaba viendo. Sí. Entonces yo le dije, ¿usted qué está haciendo? Y es que, nada. Nada. Entonces a los niños hay que enseñarles a hacer ¿qué? Tenía una tía, que la tía siempre se sentaba mal sentada, se espernancaba la tía. Y una vez el niño se le acerca y le toca la entrepierna y le dice, tía Ninda. Tía Ninda. Yo le dije, ¿usted qué está haciendo con su tía? Es que, nada. Él sabía que algo de mal estaba. A los niños hay que enseñarles a hacer ¿qué? Lo bueno. Usted como creyente delante de Dios es como un ¿qué? Como un niño, pero como un niño mañoso, como un niño pervertido, un niño malo, un niño degenerado, un niño que fuma, un niño que bebe, un niño que le gusta ver pornografía, un niño que le gusta meter las manos donde no las debe meter y que le mete al cuerpo lo que no le debe meter. Usted es así delante de Dios. Bueno, yo también soy así delante de Dios. Somos niños malos. Pero Dios en su infinita misericordia y gracia, ¿qué quiere hacer con usted y conmigo? Enseñarnos a ser ¿qué? Buenos. Enseñarnos a ser buenos. Dijo el sabio don Ramón, todo lo que usted ve aquí es veneno. Y Dios quiere enseñarnos a usted y a mí a hacer ¿qué? Lo bueno, ¿cierto? Entonces cuando usted y yo somos salvos, cuando usted y yo somos Luisito es veneno. Cuando usted y yo somos salvos, ¿qué quiere Dios que empecemos a hacer? Buenas obras. Las obras que tiene que hacer un salvo. Entonces usted pensará, listo, entonces las obras que tiene que hacer un salvo, la primera es la siguiente: yo no voy a llevar el diezmo a la iglesia, porque todos esos pastores son malos. Todos se roban la plata. Yo sé, yo los he visto en carrazos, yo los he visto en tremendo carrote, en el apartamento. La esposa, ¿sí le vieron la liposucción que se hizo la esposa? ¿Sabe dónde vive el apartamento? El pastor tiene un apartamento en Envigado. Tiene un lote por Anitagüí que es a costillas de los diezmos de la iglesia. Y en Bogotá, ¿qué? Una casa con 3 apartamentos y un lote donde van a construir. A costillas de los diezmos. ¿Sí es cierto? Sí. Resulta que los hermanos de Tesalónica se estaban muriendo, pero su corazón todavía estaba ¿en dónde? Acá en la tierra. El apóstol Pablo viene y les dice, no. Su mentalidad tiene que estar arriba. Entonces llega y los motiva y les dice, no se preocupe, que los que se murieron en Cristo van a estar con Él primero. Es más, a los que estemos vivos, si el Señor viene, ellos nos van a ganar, se van a encontrar primero con Él. Empezó a darles una motivación con lo que realmente ellos querían tener. ¿Qué querían tener ellos? Un encuentro con Cristo. Es así de sencillo. Entonces él les dijo, ¿ustedes lo quieren encontrar? Tengan paz. Eso va a ocurrir. Y los que estemos vivos, va a venir el Señor y nos va a sacar de este bochinche. Porque en el verso 9 dice que Dios no nos llamó para ira, para condenación, sino ¿para qué? Para salvación. Inminente. Pero el apóstol Pablo los motivó. Vámonos para con el Señor. Entonces, ¿qué pasó con la iglesia? ¿Ustedes creen que esa iglesia no le creyó? Sí, la iglesia les creyó. Claro, la iglesia les creyó. Y enseguida vamos a mirar cosas interesantes. En el capítulo 5, verso 1, ese es el contexto inmediato. Eso que les acabé de relatar está en el capítulo 4. En el capítulo 5, verso 1, él les dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que os escriba. Me gusta mucho esto porque hay gente que está más interesada en conocer los secretos de Dios que en conocer a Dios. Hay gente que está más interesada, a mí me ha tocado. Dios me ha dado un don para la interpretación bíblica. Dios me ha dado mis cositas. Hace tiempo
me invitaban a unas iglesias para que enseñara sobre escatología, sobre Apocalipsis, sobre Daniel, sobre la profecía bíblica. Y había gente que me hacía preguntas ridículas. Entonces me tocó empezar a llegar diciendo: yo no les voy a decir a ustedes cuántas uñas tiene la bestia de Apocalipsis en la mano derecha, porque siempre la gente está preguntando eso. Por eso el apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses: no se preocupen por esa cantidad de chécheres que van a ocurrir, porque ustedes no lo van a vivir. Así es, ustedes no van a vivir eso. A ustedes no les va a tocar ver los demonios como zombies en la calle. A ustedes no les va a tocar ver cómo la muerte va a huir de las personas. La gente se le va a tirar al metro y no se van a morir. La gente se va a intentar suicidarse desde los edificios más altos y no se van a morir, porque la Biblia dice que la muerte en la gran tribulación va a huir de las personas. Entonces Él les dice: a ustedes no se preocupen por eso. Más bien preocúpense en este momento por presentar un cristianismo vivo, real, eficaz, dinámico, biológico. Y entonces empieza a decirle lo siguiente: 21 mandamientos para que manifiesten las obras que debe tener un salvo. Y comienza en el verso 9 diciendo lo siguiente: porque no nos ha puesto Dios para ira. Entonces, ¿para qué se preocupa por eso? Sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el motivo: porque Él murió por usted y por mí en la cruz del Calvario. Sea que velemos, o sea que durmamos, o sea que vivamos, pero lo haremos juntamente ¿con quién? Con Él. En el verso 11 dice: por lo cual, primer mandamiento que usted y yo debemos empezar a obtener, hacer las obras. Entonces repito, no es diezmar, como dicen algunos. Yo no le voy a dar mi plata al pastor, sino que si yo veo una persona en necesidad en la calle, entonces yo le voy a dar su mercado. Yo conozco una persona muy cercana a nosotros, no voy a decir quién es para no banderearla. No voy a decir quién es. Que ella es cristiana, ama al Señor Jesús, pero es de las personas que critica a los pastores, una cosa impresionante. Y ella dice: yo no le voy a dar mi plata al pastor, yo más bien lo que le voy a dar al pastor se lo doy a mi hermano mensualmente, un mercado para mi hermano. Y el Señor dice en el Evangelio según San Mateo: ustedes tienen que hacer eso sin dejar de hacer lo otro, porque ustedes están administrando lo que Dios les dio a su manera. Qué miedo el día que estemos delante de Dios y Él nos diga: bueno, chiquitín, yo no lo voy a condenar por eso, pero su merced lindo me acaba de pegar una atracada brava durante todo el tiempo de su vida que fue cristiano. Porque Dios no le dice a usted: usted es un hijo de ladrón, sino que con amor le dice: usted como que me ha venido robando, ¿no? Le puede preguntar: ve, ¿qué se siente andar pobre por robarme? Ve, ¿qué se siente andar escaso por robarme? Porque nosotros creemos que como lo trabajamos nosotros, entonces es de nosotros. No, Dios nos dio la oportunidad de administrarlo. ¿Están conmigo? Hábleme. 5. Primera de Tesalonicenses 5, versos del 9 al 24. Dice así en el verso 11: por lo cual, lo primero que el Señor hace es lo siguiente: animaos unos a otros. Animaos. ¿Cuántas veces usted anima a otro cuando se siente desanimado en el Señor? ¿Cuántas veces a usted le gustaría que alguien viniera con una palabra de Dios para usted y le ayudara? ¿Qué? ¿Te gustaría que eso pasara? Que alguien viniera y te diera una palabra, ¿cierto? La Biblia no dice: espere que alguien venga y lo anime. Como los 10 espías de Números 13. Si usted está esperando que alguien venga y lo anime, mi negro se fue en volqueta, porque nadie va a venir a hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque ¿a cuántos de los que están aquí les gusta decir: yo soy cabeza y no cola? ¿A cuántos? Yo estoy adelante, yo estoy por encima y no por debajo, yo estoy en bendición y no en maldición. ¿A cuántos les gusta eso?
¿Cuántos tenemos el espíritu superior? ¿Por qué no nos ha dado Dios un espíritu? ¿A cuántos les gusta confesar eso? Entonces, ¿por qué le da tanta lidia animar a otro hermano y mostrar que usted tiene un espíritu diferente? Mostrar que usted es cabeza y no cola. Mostrar que usted está por encima y no por debajo. Algo tan sencillo. Dios dice, usted es salvo, demuéstrelo. ¿Cómo, Señor? ¿Cómo lo demuestro? Vaya y coja al que está desanimado y anímelo. Vea, hermano, animar, si usted y yo nos ponemos a esperar, es más, yo les voy a dar esto me da para un mensaje bíblico. ¿Cuándo en la Biblia usted ha visto que Dios llegue y le diga a alguno de sus enviados, venga mi chiquilín, vámonos pe, venga, oh neta, uno es animado, arriba ese ánimo, aquí está papá? Al contrario, vaya a ver, dígale a esos que se arrepientan. ¿Quieren que los mate? Ese pueblo. No es mi pueblo, llega a mi pueblo. Obedientes que se arrepientan. Nuestro papá, al que ama, disciplina y azota al que tiene por hijo. Nosotros somos los que queremos estar así. Mandato de Dios, anímese. Pero usted es el instrumento de Dios para animar a otro. Esto como que lo raya uno, ¿sí o no? Pues resulta que a los tesalonicenses los rayó. Y dice ahí en ese mismo verso, anímense los unos a los otros. Dice, edifíquense los unos a los otros. Y lo que más me gusta de este verso 11 es que dice, así como lo hacéis. Los tesalonicenses les llegó el mensaje de salvación. Les llegó el mensaje que Dios los iba a raptar, arpazo en griego. Les llegó el mensaje y ellos no empezaron a cuestionar. Pero es que en el griego dice que no sé qué, que la salvación se pierde, que no se pierde. ¿Ellos qué hicieron? Le creyeron. Dime. Es que muchas veces uno como cristiano que yo, y a veces con un mejor ánimo. Mira, hemos estado leyendo durante casi 3 años ya, haciendo devocionales todos los días con el libro de los Salmos. Llevamos un par de meses estudiando el Salmo 119 y nos hemos encontrado con unas verdades impresionantes. ¿Sabe por qué los cristianos a veces nos desmotivamos? Porque no tenemos comunión con la palabra. Uno dice, uy Señor, qué vergüenza. Sí, usted dirá, pastor, pero es que somos humanos y somos débiles. Claro, la Biblia lo dice, pero la Biblia también dice que el Señor oró por usted y por mí, que el Señor nos da fuerza. Que es más, usted dirá, pastor, pero es que a veces estamos pasando por una situación difícil. Dios las permite. Dios las permite. Entonces tenemos que empezar a decirle, Señor, ¿para qué es esto? En algún momento esto va a redundar en una bendición para mí. Romanos capítulo 8, 28 dice, a los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito, ¿qué son? Son llamados, ¿cierto? Porque es un mandato de Dios y ya se existe. Cuando dice edificado, es la actividad. Es una construcción activa entre las rocas vivas. Por eso les dije al principio, ¿cuántos de los que están aquí somos la iglesia? Un muro, nosotros que trabajamos en obras civiles, un muro, si usted le abre un hueco, por ahí se empieza a debilitar. A un muro, si usted le quita una roca, un ladrillo, por ahí se empieza a debilitar. La iglesia es eso, es un cúmulo activo. O sea, cuando la Biblia dice, edifíquense los unos a los otros, colóquense trabados, no trabados, sino que se trabe la construcción para que sea más firme. Dice ahí, así como ustedes lo hacen. Si ustedes miran el contexto inmediato de esta epístola, del capítulo 4, ellos no empezaron a cuestionar el rapto. Ellos no empezaron a cuestionar, ay, las trompetas son las trompetas, los chofares, o las trompetas de plata, o las trompetas de oro. No empezaron a cuestionar eso. Si ustedes empiezan a preguntarme, yo teológicamente les puedo dar respuesta, dime. Estaban felices porque venían que estaban felices, era
no iban a verlo. Entonces ya llegó una nueva motivación. Entonces, ¿quién es el primero que coloca el ejemplo de animarnos? Cristo. Dice, Él en el verso 24 dice, Él también lo hará. Él nos motivará, Él hará con nosotros. ¿Listo? Muy bien. Verso 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Esto, dice, háganlo con mucha estima, ténganlos en mucha estima y háganlo con amor por causa de la obra que ellos están haciendo. Yo nunca, ustedes saben que yo nunca predico acerca de los pastores, yo nunca he promovido aquí acerca del mes del pastor, del día de la familia pastoral, nunca hemos predicado eso acá, jamás, porque no lo he considerado pertinente por causa de los débiles en la fe, porque esta es una iglesia que hay mucha gente débil en la fe. Si así sin hacerlo, y hay gente que se siente aludida, tú te imaginas donde digamos, no, es que es el mes del pastor. Ay, claro, aparte de que se lleva mis diezmos, entonces quiere que yo le dé un regalo. Ay, muy lindo, claro. Yo conozco iglesias donde hay un mes, creo que es en octubre, creo que ni siquiera sé qué día es. Una vez me invitaron a mí a predicar a una iglesia y yo no sabía el motivo. Yo le dije, pastor, dígame cuál es el motivo, un tema. Me dijo, no, pastor, tema libre. Yo, bueno, listo. Cuando llegué a la iglesia, eso habían bombas, o sea, una decoración impresionante. Cuando el pastor, yo lo vi por ahí sentadito, y ese día todo el mundo presidió y el pastor sentadito, y yo, tan bacano, es algo especial, ¿no? Y el predicador, ¿qué tal? Nuestro pastor Alexander, tal, pasaron allá. Y antes de pasarme, un diácono oró por mí. Y yo quiero presentarte, Señor, este hombre, y oró por mí y me dio un regalo. Una cajita así. Yo, Ese día era el día de la familia pastoral. El pastor ese día no predicaba porque le dieron regalos, tuvieron detalles con él. Pregúnteme a mí, así como cosa suya, ¿usted qué sintió? Johnny Marín, sí, ¿cómo no? Ve, qué curioso que me lo pregunte. Ese día yo dije, qué bueno la bendición que es para esta gente reconocer el trabajo del pastor para ellos. Aquí dice que la obra del Señor no es para todo el mundo. No todo el mundo tiene llamado pastoral. No todo el mundo tiene llamado para guiar una congregación. Cargarlos a ustedes no es fácil. Cargar su temperamento no es fácil. Guiarlos menos. Que Dios nos ayude para poder valorarlos. ¿Listo? No es un varillazo, le estoy diciendo lo que la Biblia dice. Reconozcan la labor. No lo digo por mí. No lo digo por mí. Dios sabe que no. Pero a usted, en medio de cualquier cosa, usted se va de esta congregación. Para donde usted se vaya, honre a ese pastor y a esa pastora que estén en la iglesia donde usted vaya. Hágalo y verá la bendición que es para usted. Desde Hechos de los Apóstoles se reconoce al que sirve a la iglesia. Es más, son tan importantes que escogen los más aptos para que sirvan una... Primera de Timoteo capítulo 3 versos del 16 en adelante. Primera de Timoteo capítulo 3 versos del 1 en adelante, creo que es hasta el 8. Dice requisitos para un obispo. O sea, el obispo en la Biblia significa en griego sobreveedor. Por eso en la tarima, el púlpito es alto, porque tiene que estar por encima. No por encima porque sea el más, sino para poder mirar qué es lo que está pasando. Uno como pastor tiene la capacidad de mirar a esos lobos que vienen detrás de las ovejas, a tragárselos. Ustedes no saben cuántas veces uno como pastor pelea con esas doctrinas raras, esas sectas raras, con otros pastores que enseñan locuras y pendejadas de la Biblia, para que no les alcance a ustedes. Eso es una obra dura. Bueno, no me estoy quedando, sino que le estoy diciendo. ¿Quieren recibir una bendición de parte de Dios? Reconozcan la labor de los que los presiden a ustedes. Verso 13. Dice que les tengáis en mucha estima. Verso 14. Dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis. Eso es un mandato de Dios. Si usted es salvo, le quiero comentar algo.
La palabra transformación en griego es metanoia. Y es la palabra que la Biblia usa para arrepentimiento. Cambiar la manera de pensar es arrepentimiento. Cuando a usted algún religioso le diga arrepiéntase y póngase falda, ese no está arrepentido. Ese es un religioso. Ese es un religioso. El verdadero arrepentimiento le dice arrepiéntase. Si antes mentía, no mienta más. Arrepiéntase. Si usted antes era un ocioso, una persona perezosa, no lo siga haciendo. ¿Eso tiene que ver con la parte externa? Para nada. De hecho, en esto que vamos a ver, en ninguna parte habla de la ropa. En la Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 2, verso 28 y 29, porque no es judío el que se circuncida el tales. Porque la circuncisión de la que habla la Biblia no es externa de la carne, sino la del corazón. El que cambia su manera de pensar, ese es un arrepentido. Entonces aquí la Biblia dice, a los que están ociosos, díganle que se arrepienta, que cambie la manera de pensar, que deje de estar en ¿qué? En ocio, en pereza. ¿Están conmigo? Ahora, ¿qué es ser ocioso espiritualmente? O socio. ¿Qué es ser osocio? Por ejemplo, hay una delegación que Cristo nos hizo a todos. Ahí no vale pastor, no vale apóstol, profeta, maestro, evangelista, no vale, no misionero, ahí no vale. Ahí es raso para todos, o sea, el rasero es para todos. Una delegación. ¿Cuál? El Señor nos dijo, vaya y haga apóstoles, vaya y haga pastores, vaya y haga evangelistas. El mandato es vaya y haga discípulos. Una forma de ociosidad, una forma de ser ocioso, es cuando usted es negligente a lo que tiene que hacer. En el Salmo 119, creo que era la letra Kof, dice que postergar el hacer la obra de Dios es malo. Y en la Biblia dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por... Una forma de ser ocioso es no orar. Una forma de ser ocioso es no tener comunión con Dios. Una forma, vamos a remitirnos al texto. Una forma de ser ocioso es no ayudar a animar a otro. Una forma de ser ocioso es no edificar al otro. Una forma de ser ocioso dentro del mismo texto es no reconocer a los que les están presidiendo en el Señor. Una forma de ser ocioso es no estudiar la Escritura y creer que la muerte es cesar de existir. Irse por allá para donde le dicen profecía. Eso es ser ocioso. Remitiéndonos solamente al texto, no nos vayamos lejos. Remitámonos al texto. Remitirnos al texto es ser ocioso, es no amar ni tener en estima a los hermanos. No hacerlo. Ociosidad es estar en displicencia. ¿Están conmigo? Dice, aquellos que están ociosos hay que hacer ¿qué? Amonestarlos. Hermanos, dice aquí, aliéntense o alienten a los de poco ánimo. Mira, hay gente en la iglesia que usted tiene que jalarlo. Hace muchos años yo fui con un pastor que era mi pastor y nos fuimos para un pueblo, se llama Arma. Fuimos a un pueblo. Sí, fuimos allá, a ese pueblo, y fuimos a la casa de una familia, y resulta que esa familia, el papá de la familia era un señor que no hablaba. Y mi pastor, yo soy muy hablador, yo hablo y y mi pastor es otro tipo que no habla, él habla lo preciso. El que era mi pastor en esa época no hablaba. Y entonces nos fuimos él y yo, porque él quería que yo fuera para que le ayudara, porque él estaba abriendo esa obra. Entonces yo fui y tal, a todos animaditos, tal. Cuando se fue, la casa de ellos quedaba en un filo, entonces tenía una vista hermosa. Y llegamos nosotros y el papá de la familia, que no hablaba mucho, se paró ahí en el balcón a mirar para la nada. Y llegó mi pastor, que hablaba lo mismo que él, o de pronto un poquito menos. Y se paró. No, ese no es. No, era el Quincastaño. Entonces se pararon ahí y no hablaban.
Y yo empecé a hablar con todo ese poco de gente y hablamos y tal, y la gente aceptó al Señor y tal, Cuando, como una hora y media, y yo miraba y esa gente ahí no hablaron una palabra. Le dije, bueno, nos vamos. Tan meditabundos, animalistas, vegetarianos. Nos vamos. Ah, listo, vámonos. Entonces resulta que arrancamos. Cuando salimos, llega y le dice el pastor al hermano, es que seguimos hablando. Por eso, pero espéreme, que lo chistoso no fue eso. Ese señor, desde esa visita, el pastor se lo jaló. Ese señor tenía poco ánimo. Era una persona que no hablaba, quieta, tranquila, sanguinocolemelántica, así. Taciturno, vegetariano, meditabundo, así. Pero desde ese día él se lo empezó a llevar. Hay gente que en el tema de Dios no son como dice Mateo 11:12. El reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Hay gente que hay que jalarlo, dime, así. Hay gente que hay que jalarla, ¿cierto? Entonces, de aquí para adelante, cuando usted empieza a tener relación, dice aquí en el verso 11 que hay que animarnos y tal, es tener relación los unos con los otros. Entonces, las obras que debe tener o hacer un salvo, ¿cuáles son? Diga conmigo, relaciones. Más que irse de rodillas a rezar y a idolatrar cosas, es tener ¿qué? Relaciones. En el verso 14 empieza a decir: amonestemos a los ociosos, alentemos a los de poco ánimo, sostengan a los débiles, sean pacientes para con todo. Verso 15 dice: mirad que ninguno pague mal por mal a otro, antes bien sigan lo bueno los unos para con los otros y para con todos. Si ustedes miran este fragmento de la escritura, ¿son qué? Relaciones. Las verdaderas obras de un salvo son buenas relaciones. No es pelear, no es hablar, no es criticar. Venga, oremos, porque yo creo que el pastor está en pecado. Oremos. Eso es mentira satánica. Eso es mentira satánica. Lo mejor que usted puede hacer, si usted cree que su pastor está en pecado, vaya y dígaselo en la cara. Y aparte de que se lo diga en la cara, diga: y tengo pruebas para que vea. Si lo sostengo en la cara, si usted es espiritual, el que esté en pecado va a percibir el espíritu de autoridad y el pecado va a salir a la luz. Aquí en esta iglesia tenemos una ley, y es que acá el fuego de Dios quema lo que sea. Aquí no hay necesidad de avergonzar a nadie. Solito Dios se encarga de mostrar la bobada, porque aquí sabemos que el que juzga es tan pecador como el que está cometiendo un pecado. Entonces son buenas relaciones. ¿Qué tiene que hacer un salvo? Manifestar buenas relaciones. Ahora, el resultado de eso, ¿cuál va a ser? El resultado de mirar ese es que va a ser ¿qué? En el verso 16, cuando usted opta por manejar buenas relaciones con sus pastores, vea lo que dice aquí. En el verso 11 dice: por lo cual animaos unos a otros y edificados unos a otros. Está hablando de la relación ¿con quién? Con los hermanos, ¿sí o no? Cuando usted tiene buena relación con sus hermanos, entonces va a empezar a tener buena relación ¿con quién? Dice: os rogamos, hermanos, en el verso 12, que reconozcáis a los que trabajan en el servicio. Cuando usted tiene buenas relaciones con sus hermanos en la iglesia, la Biblia dice que hay que priorizar a los hermanos en la fe que a los hermanos de la carne. Cuando usted maneja buenas relaciones con los hermanos de la iglesia y reconoce la autoridad espiritual y la dignifica y la ama, entonces el resultado ¿cuál va a ser? Que usted va a tener autoridad para un ocioso decirle: hey, hermano, póngase las pilas, está muy quieto. El reino de los cielos es de actividad. El reino de los cielos no es... A los de poco ánimo usted los va a empezar a animar. A los de poco ánimo usted los va a empezar a animar. ¿Sí me va a entender? Cuando usted empieza a tener buena relación con sus hermanos, cuando usted empieza a reconocer a las autoridades, cuando usted empieza a ayudar a corregir a los otros en amor, el resultado ¿cuál va a ser? Verso 16 dice: usted va a estar siempre
aunque venga la prueba. Porque la Biblia dice, estad en supremo gozo, aprended a tener gozo cuando estéis en diversas, ¿qué? No dice que estemos tristes o melancólicos o no. La actitud con la que usted empieza a hacer esta obra va a representar lo que usted es como creyente. Mira, una de las cosas que a mí más me gustó de ser cristiano es que cuando yo me arrepiento, o sea, cambio mi manera de pensar, el léxico me cambia. Lo primero, al cambiarme el léxico, yo ya no voy a hablar con groserías como habla todo el mundo. Al cambiarme el léxico, entonces yo ya no me voy a empezar a relacionar con los otros. Hay gente que es muy grosera, lo que pasa con tu prima. Ella, en tu casa ya el lenguaje lo modera. Eso empieza a impactar a los demás, eso empieza a cambiar. Y entonces el resultado en usted, ¿qué va a hacer? Gozo. Así venga una prueba, usted no va a ser el mismo porque usted ya conoce el lenguaje de reino. Esto que está aquí, estas obras, estos mandamientos que Dios hizo es para que usted los ejecute, para que usted pueda entender por qué usted es salvo. ¿Por qué usted es salvo? ¿Están conmigo? Dice, el resultado entonces de estar gozoso, ¿cuál sería? Verso 17. El verso 17, cuando usted está gozoso, de los que están aquí, yo quiero que sean honestos. De los que están aquí, en medio de una tribulación o de una angustia, ¿cuántos quieren orar sin cesar? Yo soy muy carnal. Ha habido momentos en que yo he estado pasando por una angustia y yo le he dicho al Señor, como dijo la hermana Norita, usted me tiene enojado. Dorita, usted me tiene enojado. Yo soy muy carnal, perdónenme hermanos, pero hay momentos en que yo le he dicho no quiero, pero yo tengo una ayuda idónea. ¿Cuántas veces uno cree que Dios lo ha dejado solo? Y uno le recalca a Dios. Yo tengo una ayuda idónea que estamos los dos a veces peleando, jalándonos los pelos. Bueno, ella me jala de aquí y yo la jalo de aquí. En el momento en que hacemos el devocional, 11:30, 12 de la noche, 1 de la mañana, y ella regañándome, y yo a no dejarme regañar. Es más, yo he tenido a mi esposa arrodillada al lado de la cama, bregando a sacarme, y yo le digo, y no salgo. Hemos estado en situaciones muy duras, ella y yo, con ganas de no orar, pero ahí, diciéndole al Señor, no queremos orar, yo no quiero orar, pero aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. Cuando usted tiene gozo, le dan ganas de orar. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Termino con este ejemplo rápido. Yo tuve un discípulo que en este momento vive en Australia. Cuando yo lo evangelicé a él, sus papás eran cristianos, pero él no era cristiano. Cuando yo lo empecé a evangelizar, el tipo se enamoró de Jesucristo. Y en la iglesia donde yo pastoreaba en esa época, hacíamos subastas. Entonces conseguíamos cosas y había gente que daba cosas nuevas. No era que llevaban los zapatos viejos y tal, no. Nos conseguimos un donante que tenía unas confecciones y nos dio un poco de cosas y las vendíamos. Nosotros las organizábamos y hacíamos la subasta y él Y mientras estábamos organizando todo esto, este muchacho decía, pastor, vamos a orar. Yo hágale, oremos. Y estábamos orando y le metíamos fuerza a orar y durábamos media hora, 20 minutos, media hora, 40 minutos orando. Terminábamos de orar, seguíamos trabajando. Y por ahí a los 15 o 20 minutos decía, ¿entonces qué? Una horadita. Cuando una persona está gozosa, ¿cuál es el resultado? Quiere estar en la presencia de Dios todo el tiempo. Me llamaba a la 1 de la mañana. Un día me tocó decirle, vea hermano, yo en este momento estoy carnal y estoy frío, no joda, deje de dormir. Ese tipo quería en todo momento orar. En todo momento. Genial. En tus atrios. Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. El resultado entonces de orar sin cesar es ¿cuál? La gratitud. Dice, dad gracias a Dios en todo,
¿Usted quiere saber cuál es la voluntad de Dios? Ahí dice, tener un corazón agradecido. Un corazón agradecido para con Dios es la voluntad de Dios. Eso usted tiene que hacerlo. Usted quiere demostrar que es salvo. Usted quiere demostrar las obras de fe que usted tiene. Sea agradecido con Dios. Sea agradecido con Dios. Dice así en el verso 19: no apaguéis el espíritu. Cuando el Espíritu de Dios le diga a usted, ofrende, hágalo. Cuando el Espíritu de Dios le diga a usted, hable, hable. Cuando el Espíritu de Dios le diga a usted, no peque, no lo haga. Apagar el espíritu es apagar la voz de Dios cuando le está diciendo, eso que usted está haciendo está mal, no mienta, no mire esa página pornográfica, mire, no haga eso, mire, no toque. Apagar el espíritu es no permitir que el Espíritu de Dios se mueva en su vida. Apagar el espíritu no es que alguien vaya a hablar en la iglesia y yo diga, te calla, hermano. Que una vez me dijeron eso, usted apagó el espíritu del profeta. Yo, si es un profeta de Dios, habla. Pero si es un profeta satánico, en el nombre de Jesús se calla. Ay, pastor, usted lo cayó. No. Apagar el... ¿Sabe por qué el único pecado no perdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es el que te convence de pecado, de juicio y justicia. El Espíritu Santo es el que te revela la obra de Cristo en la cruz. El Espíritu Santo de Dios es el que te muestra a Dios. El Espíritu Santo de Dios es el que te convence que eres salvo. Pecar contra el Espíritu Santo es apagarlo. No permitir que Él se mueva en su vida. Eso es muy duro. Eso es muy duro. Termino. No menosprecien la Biblia, las profecías. Una vez un tipo me dijo, ¿para usted la Biblia es la palabra de Dios o contiene palabra de Dios? Le dije, es la palabra de Dios. Pero es que la escribió un tipo teólogo del seminario y de la Luis Amigo, teólogo católico y teólogo evangélico. Y le dije, es la palabra de Dios porque ella misma lo dice. Entonces menospreciar las profecías es decir que esto no es de Dios. No es que el hermano Pancho va a hablar y yo le voy a decir que se calle, como pasó alguna vez en Fe y Esperanza. Yo le dije al hermano Enoch, cállese hermano que usted no está hablando de Dios. Ay, el pastor menospreció la profecía. Examínelo todo. Retenga lo que es bueno. No juzgue. No critique. Si en esta iglesia no le decimos a usted que no se ponga vestido, no critique a otra que sí se lo pone. Eso solo lo hago yo porque soy el pastor. ¿Cierto? Si usted aquí ve que hay cosas que no son buenas, retenga lo que es bueno. Lo que es malo me dice, pastor, usted como que la está poseyendo. ¿Cierto? Retenga lo bueno. Esas son obras. Mira, esto es verdad. Hace 200 años ya casi, en el avivamiento de la calle de Azusa, el avivamiento de Azusa Street en Estados Unidos, hubo un hombre que fue usado en esa época para el despertar del neopentecostalismo. Yo soy pentecostal. Y en esos cultos que se hacían allá en Estados Unidos, en la calle de Azusa, se empezaron a infiltrar brujas, se empezaron a infiltrar brujos. Y como había un mover del espíritu, entonces había gente que hablaba en lenguas. Y resulta que las brujas se metían y empezaban a ministrarle a la gente en lenguas. Entonces la gente, como no tenía palabra, relación con Dios, recibían esas lenguas satánicas como si fueran de Dios. Uno tiene que tener mucho cuidado con eso. Por eso aquí, yo sé que yo tengo el don. Yo no me pongo aquí a decir, Rambo, saca la bazuca. No. Me estoy edificando yo a mí mismo cuando hablo en lenguas. Las profecías, mire, la profecía, si usted a mí me dice que viene a darme una palabra y viene conforme, alineada a lo que dice la Biblia, yo se la recibo. Porque es lo que dice la Biblia. El resultado
de practicar esto, dice, verso 23. Perdóneme, cuando yo lo examino todo y retengo lo bueno, ¿el resultado cuál va a ser? Que yo me abstengo de toda especie de mal. Cuando dice especie de mal, es todo aquello que va en contra de los principios morales de Dios. No solamente pecar con adulterio. No hacer todo lo que está aquí en este texto también es una especie de mal. Por ejemplo, cuando usted lo examina todo, pero solamente retiene lo malo, es una especie de mal. Cuando usted no está orando, es una especie de mal. Cuando usted por todo está aburrido y no tiene gozo, eso es una especie de mal. Esa palabra, el pastor no estaba muy ungido hoy. Eso es una especie de mal. Pero cuando usted no le paga a nadie mal por mal, se abstiene de cualquier especie de mal, dice, el resultado es, y el mismo Dios de paz, el mismo os santificará por completo, espíritu, alma y cuerpo. El modelo bíblico del hombre, el espíritu, el alma y el cuerpo. Espiritualmente Dios me va a santificar, almáticamente Dios me va a santificar, físicamente Dios me va a santificar. Dice, y guardará mi ser aquí irreprensible, o sea, sin culpa. ¿Para cuál día? Dice, para el día de Jesucristo, o sea, el día en que el Señor, según el contexto inmediato, en el capítulo 4, nos encontremos con Él, ¿en dónde? En las nubes, o sea que el Señor me va a recibir a mí en las nubes porque yo estoy practicando todas estas obras. Entonces, cuando yo esté allá delante de Él, ¿cómo va a ser el Señor? Venga pues, de una vez para la fiesta, mijo. Camina, nos metemos de una vez para las bodas. 7 años donde usted y yo vamos a estar felices de la vida delante del Señor, diciéndole, a ver, Norita, ¿qué hiciste con tus dones? ¿Tuviste gozo con tus dones? ¿Oraste sin cesar, Norita? Sí, más o menos. Usted, hermana Tere, que mañana cumple años, ¿cuántas veces estuvo gozosa? ¿A cuánto le pagó mal por mal? A ver, hermana Tere, ¿sí me va a entender? Usted toma la decisión si demuestra que las obras que usted está haciendo son las obras de un salvo o son las obras de un impío que no ha conocido al Señor. ¿Cómo va a conocer a usted que usted es un impío que no ha conocido al Señor? Cuando todo lo que está aquí, que acabamos de leer, usted hace lo contrario. Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús que nos ayudes. Ayúdanos, Dios mío, porque la palabra, como dice ella, es dura cuando nosotros no estamos preparados. Pero cuando tú nos la das, Dios mío, ella en verdad, la verdad va a hacer que nosotros seamos removidos, cambiados, transformados. Ayúdanos, ayúdanos por favor, Dios mío, en el nombre de Jesús.